Mi siguiente invitada es la doctora Gladys Guerrero, ella es coordinadora nacional de infecciones nosocomiales. Doctora, bienvenida a Next Noticias, feliz año y buenos días. Hola. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Doctora, bueno, con la Dime. capacidad sobrepasada y sobre todo, ¿se ha hecho un estudio cuántas personas se contagiaron de COVID dentro de los propios hospitales? Bueno, al inicio de la pandemia en el país, Sí, de una u otra manera fue más fácil esa información, Fernando, porque todavía no teníamos una infección que llamamos comunitaria, ok. sino que era una infección que estaba concentrada, que sabíamos, y era mucho más fácil identificar cómo podía ser el contagio. Y como Caja del Seguro Social, sí contábamos con un programa donde por la investigación que se hacía a los pacientes podíamos señalar, este fue un contacto laboral, este fue un contacto comunitario. Definitivamente que desde un comienzo y los primeros casos se pudo identificar algún tipo de contacto comunitario Sí. porque estaba la historia de que tenía un familiar intradomicilio que igualmente estaba positivo. Pero ¿qué sucede? Posteriormente empiezan estos contactos o estas personas que estaban positivas al hacer contacto con las instalaciones de salud y que podían o no tener alguna sintomatología o tener una sintomatología en ese momento muy leve o que no asociaba, si bien recuerdas al comienzo, se esperaba un paciente con fiebre, Ujú. tos, malestar general, sintomatología que fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, el que no caía dentro de esta gran definición de caso, de repente tú decías, no es. Ese paciente llegaba a trabajar. Claro. Hay áreas en el hospital que son las que a la fecha, aunque se ha controlado bastante, han sido un sitio que hemos identificado claramente de transmisión, que son los lugares donde almuerzan o cena el personal. ¿Por qué? Porque son comedores de un tamaño donde está construido para cierto número y es el momento en que se metían más del número de personas que debieran de estar dentro de ese lugar. Y lógico, están comiendo, están sin mascarilla, están conversando, están echando chistes, están riendo. Entonces, la posibilidad de que se expulse gotitas de saliva con Ujú. el virus era mucho mayor. Entonces, ese fue un lugar que por lo menos en instalaciones de la caja, en varios hospitales y en varias instalaciones de atención primaria de salud, identificamos como que era el sitio donde se daba la fuente de contagio. Otra identificación que pudimos tener eran los vehículos del personal de salud, que a la salida o cuando se trasladaban al trabajo, viajaban varios y de una u otra manera se quitaban las mascarillas mientras estaban dentro del vehículo, a pesar de que ninguno era de su burbuja del hogar y era otro lugar de contagio que estábamos teniendo. Eso se ha ido controlando, pero a esta altura y en Ujú. este momento, cuando tenemos una franca transmisión comunitaria, eh, ya decirte, este realmente fue una transmisión laboral o es una transmisión comunitaria que desencadenó un conglomerado o un brote en el hospital, está siendo más difícil, pero de que sí tenemos personal de salud que está afectado, sí lo estamos teniendo y es un número bien importante. Ya tenemos más de 3.500, 3.900 trabajadores de la salud de todas las disciplinas que están registrados como casos COVID en la Caja de Seguro Social. Porque al haber más pacientes en cada sala, las enfermedades nosocomiales típicas de los hospitales también deben estar pues desarrollándose. ¿Cuáles son los cortafuegos que se están utilizando para no tener adicional al COVID pacientes con otros tipos de enfermedades que son típicas de los hospitales? Fíjate que nosotros hemos tenido algunos brotes que han estado asociados a atención de la salud.
por microorganismo propio de los hospitales. Sin embargo, estos brotes se han dado en áreas donde normalmente tú esperas que se den por las características de los pacientes, que son unidades de cuidados intensivos. Son pacientes críticamente enfermos, son pacientes sometidos a miles de procedimientos, son pacientes que tienen colocado múltiples dispositivos invasivos, sonda vesical, tubo endotraqueal, catéter venoso central. En todo esto está descrito, que son puertas de entrada para que en un momento dado pueda ingresar un microorganismo y de una u otra manera el volumen de pacientes. Nosotros en el complejo, que es nuestro hospital bastión, nuestro hospital estrella, Sí. antes de la pandemia teníamos 36, 38 camas de cuidados intensivos. Fernando, ahora tenemos 150, 159. Wow. O sea, con el mismo personal, donde si un personal antes atendía 3, 4 pacientes, ese mismo personal ahora tiene que atender 8 y 10 pacientes, donde son pacientes que si están en una unidad de cuidados intensivos están graves. Entonces, se ha sumado una serie de factores que sí ha hecho que se den brotes. Sin embargo, en este momento de los brotes que tenemos, no es que no sigan apareciendo una que otra infección, pero se han logrado controlar si comparamos con meses anteriores que aparecían muchas más infecciones. Pero las infecciones asociadas a la atención o las llamadas infecciones nosocomiales siempre van a estar mientras existan hospitales. La estrategia de los programas no es ni siquiera eliminarla, es la prevención y control. Es identificarla oportunamente para que esa no genere otras infecciones en pacientes que se encuentran hospitalizados. Hemos hablado mucho del COVID, pero cada vez va cogiendo más fuerza el post-COVID. La Caja del Seguro Social ya tiene ese segmento que va a ser el manejo de los afectados por esta pandemia. Y alguien me decía el año pasado, la semana pasada, perdón, pues medicina, sobre todo muchas personas que van a quedar con esas secuelas permanentes y que muchas de ellas incluso se tendrán que pensionar. ¿Cómo es el manejo de la medicina post-COVID y qué está haciendo la Caja del Seguro Social? Nosotros a la fecha, Fernando, tenemos 10 clínicas post-COVID. Empiezan a funcionar en septiembre del año pasado y se fueron instalando una a una hora a lo largo y ancho del país. Tenemos 10 clínicas. Hasta la semana pasada se tenían ya atendidos alrededor de 950 pacientes con diferentes sintomatologías. Si bien es cierto, unos con una sintomatología de mejor manejo, sin embargo, hay pacientes que, como tú lo dices, o sea, tienen cuadros clínicos que les limita su funcionamiento diario, tienen cuadros clínicos que les impide su reinserción al trabajo. Hay pacientes que han quedado con algún tipo de afectaciones a nivel del sistema cardiovascular, pacientes que han requerido ser hospitalizados por complicaciones que han podido quedar después del COVID, pacientes que de una u otra manera tienen un cuadro que no les permite que la capacidad funcional e intelectual que tenían antes de la enfermedad la hayan podido recuperar después de la enfermedad. Tenemos todo tipo de pacientes e independientemente de cómo fue tu COVID, haya sido grave, moderado o leve. Lógico que con los pacientes moderados y graves hay algunas características. Hay pacientes que todavía de una u otra manera tienen dificultad para caminar, mucho tiempo encamados en unidades de cuidados intensivos, están en rehabilitación, pero tenemos pacientes con cuadros leves que ni siquiera requirieron hospitalización, hicieron aislamiento en su casa y que están teniendo algún tipo de dificultad que no les permite recuperar su vida como era anterior a la enfermedad. Sí. ¿Qué pasa con los que están en casa y tienen esos problemas de ansiedad, insomnio, que tienen pues problemas que uno cree que pueden ser manejables desde casa? Sí, bueno, todos los pacientes que de una, y es el llamado que nosotros hacemos cada vez que tenemos la oportunidad, todo paciente que tuvo COVID
y tiene algún tipo de sintomatología, Ujú. que cada uno conoce su cuerpo, como lo Sí, digo siempre. Y antes de enfermar no lo tenía y ahora la tiene. Y como tú lo dices, la parte del estado emocional, la salud mental de los pacientes que han tenido COVID se ha visto tremendamente afectada, muchos sin capacidad de recuperarse, muchos sin perder el miedo, la ansiedad, la angustia, persisten con insomnio. O sea, los pacientes deben ser referidos a la clínica post-COVID para que un equipo de salud mental, psiquiatras y psicólogos lo puedan manejar y se evalúe, y muchos han tenido que ser medicados por el trastorno de estrés postraumático que se produce claro. después de la enfermedad, y muchos están en tratamiento y en seguimiento hasta esperar su recuperación. Bueno, doctora, como siempre un placer escucharla y tener claro, pues, sobre todo ese último mensaje. Si usted tuvo COVID, nadie conoce su cuerpo mejor que usted y Sí, si siente que hay algo que no está funcionando bien, ahí está. Estas clínicas por claro. COVID de la Caja del Seguro Social. Doctora Gladys Así es, Guerrero, como siempre un placer Fernando. escucharla y verla y feliz año. ¿Cómo no? Gracias igualmente, Fernando, para ti. Así es.